Y a través de este tema creo que hay muchas luces que podemos encontrar todos en el camino del acompañamiento y más en etapas de duelo que desde la bioética, desde las ciencias de la salud, vivimos pues constantemente y de manera muy cotidiana. Y yo, doctor Bermejo, más allá de agradecimiento, le tengo pues, un sincero aprecio. Usted no lo sabe, pero yo he seguido mucho lo que usted publica, lo que usted hace, y es para mí un honor pues contar con gente como usted en esta universidad. Deseo de verdad, y yo estoy seguro que esta conferencia, esta cátedra prima llegará pues con un gran impacto a muchos. Estoy viendo caras jóvenes en las personas conectadas y eso pues anima y estimula mucho. Y yo nada más quiero compartir con todos que esta es una de las misiones de la universidad y acercar a la gente hacia el acompañamiento, hacia la verdad, ¿no? Y creo que esta es una manera de hacerlo y el tema pues se presta perfectamente para eso. Deseo que sea una gran cátedra prima. Agradezco mucho la presencia de todos. Veo aquí coordinadores, veo también equipos de otras facultades, profesores, alumnos, médicos pasantes de servicio social, especialistas, sacerdotes. Bueno, pues qué mejor público, doctor Bermejo, para poder escucharle y que sea usted muy bienvenido y muchas gracias al equipo de la facultad por organizar este evento y porque sea de gran fruto y utilidad. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor José Alberto Castilla, director de la Facultad de Bioética. Pues antes de cederle la palabra a nuestro invitado, el doctor José Carlos Bermejo, voy a permitirme leer una breve semblanza curricular y posteriormente estaremos con muchas ganas de escucharlo, doctor Bermejo. El doctor José Carlos Bermejo Higuera cuenta con un máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas, también un posgrado en gestión de residencias y servicios para las personas mayores por la Universidad Ramon Llull en Barcelona. De igual manera, un máster en counseling también por la Universidad Ramon Llull. Es coach dialógico por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, universidad hermana nuestra. También cuenta con un máster en intervención en duelo por la Universidad Ramon Llull. Es doctor en teología pastoral sanitaria por el Centro San Camilio en Roma. Es un experto en humanización de la salud, en duelo y bioética, director del máster en counseling, posgrado en duelo y humanización en gestión y pastoral de la salud. Actualmente funge como director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, Madrid. Es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y de la Católica de Portugal. Del 2014 al 2022 fue profesor de la Católica de Valencia y del 1994 al 2019 del Camilianum de Roma. Es autor de numerosos libros y artículos en español, portugués e italiano. La verdad es que su currículum es bastante extenso en tema también de publicaciones, tanto de difusión como científicas. Pero lo mejor creo que será, doctor Bermejo, escucharlo, deleitarnos con lo que usted tiene para compartir con nosotros y posteriormente el doctor me ha permitido que si hay alguna duda o alguien quisiera entablar un diálogo con él, lo puede hacer. Vamos a poner entonces un tiempo estimado para su intervención de 50 minutos, doctor, si le parece bien, y posteriormente abrimos a las preguntas, ya sea de las personas que estamos aquí conectadas a través del Zoom o bien de quienes nos están siguiendo a través del Facebook de nuestra facultad. Pues muchísimas gracias, bienvenidos todos. Doctor Bermejo, le cedo la palabra, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Saludo con ternura desde cuando son las 18 horas en España, en medio del verano, agosto, cuando todos están en la playa. Bueno, con mucha ternura estoy en mi oficina, en la sede del Centro de Humanización de la Salud, Centro San Camilo, y agradezco, doctora Marieli, doctor José Alberto, muchas gracias por la confianza depositada en mí para invitarme a hablar de uno de los temas que me apasionan, sinceramente, y sobre los que hace bastantes años llevo investigando, escribiendo y también fundando un centro de intervención especializada en duelo complicado y una red de centros, como voy a contar a continuación. Bueno, voy a dedicar los primeros 2 minutos, si me permitís, para visualizar desde dónde os hablo, que puede después a lo mejor abrir también el diálogo, si es que lo deseáis, ¿no? Estoy en el edificio de la derecha de este centro, en Tres Cantos, población de 53.000 habitantes, a 25 kilómetros al norte de la capital de España, de Madrid. Bueno, le podemos ver aquí en nuestro centro, hay elementos muy característicos. Si veis unas imágenes, que las paso solamente en un minuto, es muy entrañable, está preparado para cuidar a personas mayores dependientes, a personas enfermas al final de la vida. Hay una unidad de cuidados paliativos
en la que mueren 600 personas al año, el 80 y tantos por ciento por problemas oncológicos y situación de final de vida y otras patologías. Y vemos algunas personas, algunos equipos en reunión de equipo y en grupos Valiant, muchos espacios para vivir en la dimensión relacional en este proceso de acompañar, de morir y de acompañar a quien muere, a los seres queridos, y por lo tanto de atravesar también el duelo anticipado o anticipatorio que vivimos al final de la vida en nuestros seres queridos. Es muy entrañable. Algunas imágenes del pasillo están cargadas de contenido simbólico. Me podría entretener naturalmente horas, pero diríamos, hemos dado una particular atención a humanizar las relaciones para que las personas vivan, no en el sótano de un hospital, ¿no? El abandono de la soledad no deseada, sino en este lugar del Centro San Camilo, que es un centro privado, pero concertado con el Seguro Social y por lo tanto accesible gratuitamente y universal para las personas que están enfermas y en situación de terminalidad, ¿no? Es muy entrañable, tiene muchos aspectos específicos. Ahí en medio del pasillo, como ven, un olivo que simboliza la paz, o un piano que toca un voluntario por las mañanas, y muchos símbolos que permiten a cultivar la dimensión también espiritual propia de todo ser humano que se despierta especialmente al final de la vida. Pueden hacer fuego, pueden cocinar los familiares si tienen ganas, si puede su ser querido, o encontrarse en algunos de estos espacios tan cuidados con lo simbólico y con la evocación de los valores que más pueden reforzarnos la vida cuando estamos muriendo o despidiendo a un ser querido. Bueno, pues desde este lugar, también con unos exteriores muy amables para cultivar la relación, como estáis viendo, ¿no? Muy evocadores del mundo rural, bueno, del mundo que invita a la familiaridad. Este es el velatorio también, algunos se quedan aquí de esos 600 que fallecen. Pues desde este lugar, cuidado también con el carisma camiliano, y donde enseñamos, como veis, además de asistir, tenemos aulas para enseñar, por ejemplo, un máster en counseling o un máster 2 años en intervención en duelo o un posgrado en cuidados paliativos, algunas iniciativas que también he sabido que tenéis en vuestra universidad, ¿no? Este es un centro especializado, el que estamos viendo ahora, en intervención del duelo complicado. Desde 1997 tenemos estos espacios y un grupo de más de 100 voluntarios preparados que llaman, piden cita, y aquí les atendemos en grupos de mutua ayuda o individualmente, con un modelo que hemos escrito también y publicado, un modelo Humanizar de intervención en duelo, para cuando el duelo sea complicado por alguno de los motivos, ¿no? Aunque las personas estén en tratamiento, pues no son derivados por los médicos como coadyuvante de otros posibles tratamientos. Grupos de mutua ayuda, personas que han perdido al mismo vínculo, pareja, hijos, ¿no? Hay que decir que un buen acompañamiento y cuidados paliativos previene de la complicación del duelo post-mortem. Así es que aquí tenemos las personas más que han perdido a sus seres queridos de manera súbita, violenta o con unos malos cuidados al final. También una unidad móvil que sale de este centro para donde hay crisis, catástrofes, suicidio y otras circunstancias que pueden contribuir a la complicación del duelo. Bueno, estos máster, como decía, y hasta aquí desde donde os hablo, que me parecía como un gesto de respeto para quienes me podáis escuchar, ¿no? Desde dónde, no solo currículum, sino desde dónde. Desde esta experiencia, y soy el director general de esta institución que pertenece a la provincia de Los Camilos, de la cual también soy superior provincial. Bueno, pues voy a seguir este esquema. Voy a hacer una introducción sobre el duelo. Después evocaré por lo menos que hay diferentes modelos interpretativos. En un contexto académico como este puede ser de interés para saber, quien no sepa, que puede estudiar desde diferentes enfoques. Hablaré de diferentes tipos de duelo, también de una manera muy simplificadora, y usando particularmente alguno de estos modelos, hablaré de las tareas del duelo, o modelo de William Gordon, o de aquellas que yo creo que hay que añadir desde la investigación hecha en el campo, sobre todo de la espiritualidad. Brevemente, las pulgas del duelo o algunos factores, también después de algún estudio de campo, que pueden contribuir a la complicación del duelo post-mortem. Bueno, hemos publicado algunos que son un éxito editorial, que eso quiere decir que tienen acogida en la comunidad. Orar el duelo,
que ve ahora su tercera reedición después de, y han circulado más de 30.000, que es difícil aquí, ¿no? Orar el duelo, las 5 pulgas del duelo, duelo digital, que es un mundo en el que no me podré parar, pero es un mundo y espero profundizar en el futuro sobre las complicaciones que pueden venir desde los posibles digitales, de las experiencias posibles que puede favorecer el mundo digital para las personas que están en duelo y puedan querer seguir conectándose u otras cosas tras la muerte de un ser querido. Bueno, veis ahí otras publicaciones que tienen que ver con el final de la vida particularmente o con la experiencia de duelo. Me parece que las encontráis todas en la red y quizás también en mi página web personal, josecarlosbermejo.es, podéis encontrar los trabajos más científicos en el capítulo de investigación en duelo, ¿no? Aparte de los libros de divulgación. Bueno, cuando yo hablo de duelo, estoy pensando en ese proceso que vivimos los seres humanos de adaptación. Esta palabra siempre será discutible, ¿no? Mi abuela habría dicho de resignación y hoy en otros tiempos hemos dicho de integración. Quizás ahora preferimos decir de reinventarnos o renacer de nuevo, ¿no? Que logramos hacer de manera saludable o no tras la muerte de un ser querido o cuando preveemos la muerte de un ser querido y nos preparamos a ella de manera anticipada. Está la ruptura de un vínculo significativo que construimos en la vida con seres que decimos queridos. La ruptura genera un sufrimiento vinculado particularmente con el dolor de la pérdida, vinculado con la experiencia de la pérdida también es discutible, ¿no? Con ocasión de la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido genera sentimientos, pensamientos, conductas asociadas específicamente a la muerte del ser querido. Y reclama lo que podríamos decir que desde Freud, pero no es cierto, desde mucho antes se llama la necesidad de hacer el trabajo del duelo, ¿no? O lo que otros autores llaman las tareas del duelo. Ha habido autores que han descrito más bien los procesos del duelo o adaptativos previos a la muerte. Aquí yo me estoy refiriendo a el trabajo, es decir, toda esa energía que hay que invertir en aceptar, en integrar, en adaptarse a la pérdida del ser querido, el cultivar creencias, recursos que permitan pues que este proceso sea hecho de manera saludable y no nos mate, porque puede ser letal. No es una patología mortal, es un proceso adaptativo en principio, pero efectivamente la intensidad del sufrimiento de la muerte de un ser querido puede llevarnos también a la tumba, ¿no? En principio habría que decir que es un proceso normal que cumple una función adaptativa, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, sí, generalizando tanto, no necesitaría intervenciones particulares, expertise particular, psicofármacos. Hasta hay una asociación en España cuyo objetivo es la desmedicalización del tratamiento del duelo. Bueno, no me posiciono en ningún extremo. Es cierto que a veces el duelo se complica y necesita profesionales expertos que acompañen, que se sienten a la mesa de la experiencia para provocar la narración, la identificación de los recursos y la estimulación de los recursos de la naturaleza que sea para que el duelo no se resuelva, entre comillas, o sea abordado de manera saludable. Qué bien que ahora podamos contar con diferentes modelos descriptivos y que también ofrecen claves de abordaje y de acompañamiento, ¿no? Bueno, una síntesis de estos modelos lo hizo Leila Nomen en este libro que veis, la diapositiva, El duelo y la muerte, ¿no? No podemos obviar el trabajo que hizo Freud. Fue breve, se recoge en pocas páginas, pocas decenas de páginas, Duelo y melancolía. Luego siguió Melanie Klein, pero su trabajo fue contrastado con compañeros y arrancó una cierta, se puede decir que arrancó una cierta línea nueva o puso sobre la mesa mayormente en el mundo de la psicología pues la necesidad de comprender la dinámica del duelo. Hay otros modelos, es muy conocido el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es más descriptivo que interventivo, sobre la muerte y los moribundos, y escribió en 1974, al menos la versión en nuestra lengua, ¿no? Pero tenéis ahí otros autores como Lindemann, Luis Jorge Tizón,
que han estudiado aspectos concretitos, como por ejemplo los vínculos entre duelo y exclusión social, entre las cuales también puede estar la patología mental, ¿no? Algunas personas, digamos, están en situación de abandono, de exclusión en su vida, y en su origen puede haber un duelo no abordado, no enfrentado de manera suficientemente saludable. Se ha hecho muy famoso el modelo de William Borden, más desde la orientación cognitiva. Ahí veis la portada de varios libros porque el autor sigue actualizando su trabajo y la versión actual es la 5ª edición que veis abajo a la derecha, ¿no? Este insiste, es el autor que más difusión ha tenido, sobre todo en la descripción de las tareas del duelo, a las cuales me voy a referir a continuación. Hay otros modelos como el de Volbion y Meyer, más de corte sociológico, socioculturales, y más recientemente una crítica interna del psicoanálisis al propio psicoanálisis lo ha hecho Jana Luch en 2020, me parece, en un libro con un extraño título, Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, muerte a seca, muerte sin flujos, sin relaciones, y él propone que más que una pérdida, cuando muere un ser querido, lo que vivimos es una amputación. Lo digo muy breve, pero es una tesis que desarrolla en un amplio estudio, ¿no? Es decir, que algo del superviviente es arrancado y se pierde. No solo perdemos, muere el ser querido, alguien externo a mí, sino alguien mío, del doliente, algo mío es arrancado. Y entonces el trabajo es el de reinventarse y aprender radicalmente a vivir con uno mismo sin esa parte de sí mismo se ha perdido, ha sido amputada con ocasión de la muerte de un ser querido. Bueno, estos son autores de actualidad, los que he dicho, ¿no? Podríamos excavar más en la antigüedad y identificar recursos para comprender, como el poema de Gilgamesh 2000 años antes de Cristo, ¿no? La muerte del rey Gilgamesh, eh, eh, o los trabajos de Cicerón y Séneca en las cartas a Lucilio, que tienen contenidos fabulosos y una riqueza impresionante para poder comprender el duelo ya desde antigüedad, porque es un tema de rabiosa, diríamos, novedad en las últimas décadas, en las que se escribe tanto, ¿no? Pero que podríamos encontrar páginas sin duda preciosas en San Agustín, en las Confesiones, en el libro quinto, particularmente cuando describe la muerte de su mejor amigo, aunque Agustín ya hubiera perdido a su madre Mónica o a su hijo Deodato, ¿no? Es cuando pierde a su mejor amigo, cuando escribe las mejores páginas descriptivas de su sufrimiento y del encuentro consigo mismo sin el mejor amigo, ¿no? Encontraríamos en San Ambrosio, obispo de Milán, textos homiléticos a la muerte de su hermano que podrían ser de mucha riqueza, ¿no? O podríamos pensar en tiempos de Teresa de Jesús, como también existía en algunas familias la costumbre de llamar a una hermana para que conviviera un poquito con la familia en duelo, con la esperanza de que lo que simbolizaba la religiosa en casa pudiera ser también un recurso que reforzara las posibilidades de atravesar el sufrimiento de la muerte de un ser querido. Bueno, he escrito también sobre cosas raras con la psicóloga que me parece que más sabe en España, Cristina Lázaro, experiencias de muerte temporal y otras cuestiones que son complejas de abordar y para mí mejor abordarlas desde el punto de vista académico, ¿no? En estos momentos tenemos muchas cuestiones abiertas vinculadas con las posibilidades de intentar seguir conectados, resucitar, entre comillas, a los seres queridos para seguir a partir de su rastro digital, para seguir conversando con ellos o trayéndolos a nuestra relación desde todos esos posibles que nos da, ya no digo la inteligencia artificial, sino simplemente el mundo digital, porque la inteligencia artificial nos abrirá próximamente nuevas posibilidades que, a buen seguro, algunas de ellas serán aspectos que compliquen el proceso de aceptación y de adaptación a la muerte de un ser querido. Bueno, una humilde clasificación podría ser esta: hablar de un duelo normal, lo dejo para el final, de los duelos anticipatorios, los procesos adaptativos que vivimos cuando ya tenemos conciencia de que nuestro ser querido se va a morir. No los vivimos en los casos de muerte súbita porque no nos podemos preparar. Y de las complicaciones que pueden tener lugar después de la muerte del ser querido, como retardarse el duelo,
cronificarse, enmascararse, congelarse, convertirse en ambiguo, ¿no? Y del riesgo incluso de que el duelo se pueda convertir en duelo patológico y causar graves consecuencias, incluso letales, sobre la persona del doliente. Bueno, voy a describir brevemente estos tipos de duelo. Algunos los voy a desarrollar un poquito y para después al final proponer las tareas para el doliente y los objetivos para el acompañamiento a la elaboración de este trabajo. El duelo anticipatorio es ese proceso adaptativo que vivimos sin querer cuando vemos que nuestro ser querido se va a morir en unos días, en unas semanas, en unos meses, es decir, cuando empiezan a acumularse las pérdidas de las capacidades de nuestro ser querido y ya jugamos, entre comillas, con la hipótesis de la muerte próxima, ¿no? Es un proceso adaptativo previo, nos duele que va a morir, ya estamos en duelo, dolus, dolerse, ¿no? Ya estamos en duelo, aunque el luto, la manifestación externa, pues depende tanto de los aspectos más bien culturales, ¿no? Fundamentalmente. El duelo adaptativo, el duelo anticipatorio cumple una función adaptativa, ahorra duelo complicado post-mortem, ¿no? A veces en el duelo anticipado se producen sentimientos que complican, como la culpa, que es uno de los sentimientos más complejos de manejar en el duelo, sobre todo la culpa, el sentimiento de culpa neurótico, patológico, más que el razonable, racional, ¿no? Pensar en el cementerio, pensar en las cosas que hay que hacer. A veces el doliente las comparte con su interlocutor, con su ayudante, con su profesional de la salud, su asistente espiritual, con su familia, ¿no? Desgraciadamente, no siempre estas expresiones del doliente en duelo anticipado son acompañadas saludablemente, porque muchas son reprimidas por incomodidad para hablar de la muerte que se experimenta como próxima, ¿no? Bueno, dentro del duelo anticipatorio, dentro de él, quiero lanzar algunas luces sobre formas como puede adquirir, que puede adquirir el duelo anticipatorio. Uno es el duelo ambiguo. Se llama así a esa experiencia que vivimos. Por ejemplo, los que tienen un ser querido con Alzheimer, que se prolonga la vida del familiar y llega un momento en que el familiar en duelo anticipatorio siente que su ser querido ya no es el que era, quizás ya no lo reconoce, sigue vivo y de cuerpo vivo presente, pero ausente psicológicamente, ¿no? Presencia física, ausencia psicológica, lo contrario de las separaciones en las parejas, ¿no? Presencia física, ausencia psicológica. Y hay una ambigüedad que se atraviesa y que se aumentará con el fallecimiento físico, ¿no? Que está vivo, pero por otro lado ya ha muerto en muy buena medida en el mundo de los significados de las relaciones y de las posibles relaciones entre unos y otros, ¿no? Bueno, también cuando se produzca el fallecimiento será muy ambiguo, ¿no? La persona, el médico dirá muerte, sin embargo, en el corazón del familiar, en buena medida, ya se había producido buena parte de la pérdida de lo que significaba este vínculo, ¿no? Hay otras situaciones que tienen nombre también en la literatura que son curiosas. Ese síndrome de Bilbao o síndrome del primo de Francia o del hijo de fuera, en la literatura en diferentes lenguas, ¿no? Que se produce en un núcleo familiar cuando alguien que vive fuera, lejos, en la ciudad o fuera, en otra ciudad, es llamado por teléfono, ven que tu padre o tu hijo, tu hermano está muy mal. Y el que vive fuera, el que vive fuera intenta acudir al lecho de muerte antes de que se muera para evitar sentimientos de culpa que se prevén, ¿no? Bueno, y el síndrome del hijo de Bilbao describe lo que suele suceder cuando viene el que vivía fuera, que es la rabia a la vista de lo mal que está el ser querido y la proyección sobre el cuidador. Pero ¿por qué le tenéis así? ¿Por qué no le habéis llevado al hospital? Esta proyección, que es un mecanismo de defensa universal, es conocida como el síndrome del hijo de Bilbao, que más vale conocerla para no entrar en la batalla relacional o en la justificación, autojustificación. Hay otras situaciones como la claudicación familiar, que es el agotamiento de las energías de los cuidadores de manera simultánea, y entonces esto justifica también internamientos, ¿no?, de algunos pacientes porque la familia claudica, es decir, porque se le gastan las energías de
cuidar después de mucho tiempo, o aquellas personas que están en el medio de un sándwich, teniendo que cuidar a padres, abuelos, a hijos, a nietos, ¿no? Y quizás conviviendo con una vida laboral. Hay otro síndrome menos conocido, que es el síndrome de Lázaro. Habría que ponerle comillas porque en sentido estrictamente clínico tendría otro significado, que le sucede a aquellas personas que viendo cómo que acompañan a un ser querido en el final, parece que el final está a punto de llegar, pero en algunos se produce un punto de inflexión, mejoran, no es la mejoría del día anterior a la muerte, sino que mejoran, se estabilizan y continúan así a lo mejor semanas o meses, ¿no? Y el ser querido que estaba haciendo su trabajo de adaptación en el duelo anticipado tiene que readaptarse a una persona que parece que no se va a morir ahora, ¿no? Y que su situación se estabiliza y quizás necesita otros recursos a los que estaba necesitando. Y cuando había un proceso adaptativo, ahora tiene que haber desadaptativo a aquello que se pretendía adaptar, ¿no? También hay personas que eh, caen en el síndrome de la codependencia, es decir, de la dependencia del dependiente, ¿no? Los cuidadores que mientras cuidan a una persona dependiente se convierten ellos en dependientes a nivel afectivo, psicológico, sienten que deben estar las 24 o 36 horas del día, como dice el título de un libro, ¿no? Cuidando. Puede generar una patológica vinculación, no la sana interdependencia, sino una preparación de un caldo de cultivo que complique más el duelo post-mortem por haber estado entregado absolutamente al cuidado de los seres queridos, ¿no? Bueno, otros síntomas pueden suceder, como el agotamiento en los cuidados, que es distinto de la fatiga por compasión, y el desgaste por compasión, y que es compatible también con la satisfacción por compasión, ¿no? En el final de la vida hay muchos pactos de silencio en nuestra cultura que pueden complicar después el duelo, aumentando el sentimiento de culpa posterior. ¿Por qué no le habré dicho? Porque habíamos jugado tanto con la verdad y con la mentira. Actualmente se está publicando también sobre el deseo de anticipar la muerte como un concepto distinto a la solicitud de ayuda para morir, esté o no esté reglamentada desde el punto de vista legal. Como ustedes saben, me parece que son 9 países donde la ayuda médica al suicidio asistido o al suicidio o la ayuda a la muerte inoculándola es legal no solo en algunos países del norte de Europa, sino también pues, en Colombia, y ahora discuten en Ecuador y en concreto en España desde 2001. Otra cosa es el deseo de adelantar la muerte, de que se produzca ya, que recoge una serie de circunstancias más amplias que la solicitud expresa de ayuda para morir asistido, médicamente asistido. Es compleja la situación de la sedación al final de la vida. Una buena praxis no debería plantear ningún problema ético, pero una buena praxis como una respuesta saludable ante síntomas refractarios, incluso ante síntomas de sufrimiento existencial o espiritual, además de sufrimiento por otros síntomas. Se hacen difíciles las situaciones en que el paciente al final de la vida no quiere comer, o la misma agonía en general, pues desafían y pueden ser elementos que bien vividos ayuden en el duelo post-mortem o que lo compliquen después por cómo se ayudó o se dejó de ayudar. También podríamos hablar de un duelo por uno mismo, duelo anticipado por uno mismo cuando siente que la muerte nos pisa los talones. Piénsese cuando estábamos a riesgo de muerte en la pandemia, ¿no? La soledad existencial que nos caracteriza. Bueno, y hasta aquí los modos como yo quería describir la pluralidad de maneras en las que se puede vivir el duelo anticipado o anticipatorio, que necesita un acompañamiento adecuado en todas las dimensiones del ser humano: física, mental, emocional, relacional, valórica, espiritual, religiosa en su caso. Después de la muerte de un ser querido, el duelo se puede complicar, y también se puede complicar de diferentes maneras. Lo puede hacer retardándose, es decir, no manifestándose los síntomas, los sentimientos, el modo de sufrir específico seguido de la muerte, sino que se puede manifestar el sufrimiento semanas o meses después. Hay personas que se le congela el duelo y durante un tiempo se muestran como negando el significado de la muerte o de la pérdida, ¿no? Y esto genera que
que las personas necesiten más tarde una atención que justo después de la muerte no fue necesaria. A veces esto les pasa más a las personas que se dedican mucho a las gestiones, ¿no? Cuando muere un ser querido hay que relacionarse con las empresas fúnebres, hacer cosas prácticas. Quien presta mucha atención a estas cuestiones puede más tarde darse cuenta de que el ser querido ha muerto de verdad y que por mucho que él estuviera entretenido con las tareas, pues la ausencia es radical y definitiva. Duelo retardado. Hay otra forma de complicarse el duelo que sucede en aquellas personas en las que el sufrimiento y sus expresiones se cronifican. Yo recuerdo algunas personas que después de años, muchos años, parecen tener la apariencia igual, idéntica a los meses, semanas después de la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? O más particularmente si es por suicidio o súbita. La persona habitada por múltiples constantes recuerdos y no tiene energía, siente que no tiene energía para hacer trabajos, tareas concretas que ayuden a encauzar, integrar, atravesar el duelo de manera saludable. Duelo crónico, más difícil de acompañar, más difícil de confrontar y desentrañar los recursos para superar hasta donde esta expresión sea correcta. Hay personas que viven el duelo de manera enmascarada o diríamos cuyo sufrimiento da la cara en forma de enfermedad. En atención primaria esto es importante porque muchos médicos pueden tener pacientes en sus consultas que narran los síntomas de algo que intentan interpretar, descifrar los médicos, pero que en realidad puede ser la enfermedad, el camino que la naturaleza humana ha elegido para expresar el sufrimiento del dolor, el dolor por la muerte de un ser querido. La enfermedad como camino, la enfermedad como solución, la enfermedad como reclamo para decir estoy en duelo. Y este es lo que encontramos en algunas personas que son acompañadas en los momentos primeros. Por ejemplo, una mujer pierde a su marido, la acompañan sus hijos, si existen, la acompañan a los alrededores y después de un poquito de tiempo desaparecen los recursos o quedan en silencio. Y la naturaleza humana, incluso, sobre todo involuntariamente, puede arbitrar un curso de enfermedad para reclamar la atención de sus vínculos, ¿no? Hay otro tipo de duelos dentro del complicado que a veces son, diríamos, indecibles socialmente, privados de derecho social, sin derechos reconocidos, que se producen cuando, perdonadme la imagen, pero es elocuente suficientemente, ¿no? Que se producen cuando la persona tiene vínculos que no socializa, que rompen algunos valores morales que proclama, y por no socializarlos, cuando esos vínculos se rompen, un amante, por ejemplo, el significado de un secretario, de un compañero, que puede ser de tal envergadura cuya muerte no tenga reconocido socialmente el derecho a manifestar su intensidad, que puede, como puede ser incluso el del amigo, ¿no? Para el caso de San Agustín, diríamos, pues, un amigo menos, no es lo mismo que la madre o que el hijo. Bueno, hay como si no hubiera permiso social para la manifestación del dolor que comporta la pérdida, porque quizás el vínculo ni siquiera había sido compartido, socializado, o quizás no era conocido por el resto de las personas. Bueno, hasta aquí diferentes tipos de duelo, tanto en su expresión anticipada, antes de la muerte, como post-mortem. Hay algunos instrumentos que algunas sociedades científicas utilizan para discriminar entre duelo normal y duelo complicado, como es el caso del cuestionario de Prigerson, que para adultos, otra cosa es para niños, y en diferentes momentos del desarrollo evolutivo es distinto. Se puede de alguna manera medir con una serie de indicadores en qué medida esta persona está en duelo normal o la podemos poner en el grupo de duelo complicado y esto justificar la búsqueda de recursos especializados para la intervención, para el acompañamiento, como puede ser un centro de escucha, como el que refería al principio. En España yo fundé este centro de escucha para personas en duelo complicado. Ahora hay 39 centros repartidos por España, que son programas, servicios, especialidades para acompañar, ¿no? Como si fuéramos a un especialista de cualquier problema de la salud, también un especialista del problema
del duelo. Bueno, y hay personas que pueden morir de duelo, y hablamos de duelo patológico, cuando el duelo se convierte pues, en una enfermedad o en un conjunto de enfermedades que generan reacciones muy defensivas, que llevan a la persona a una situación de identificación excesiva con el fallecido, a una dependencia de sustancias, del alcohol, de fármacos. Empecé a hacer un estudio también sobre los vínculos entre duelo y prostitución, pero se murió la persona con la que arranqué en tiempos de pandemia para hacer este estudio, ¿no? Con la hipótesis de que también la prostitución podía tener velado el problema del duelo de la pareja particularmente, ¿no? Sobre todo en las personas que luego terminan consumiendo o acudiendo a estos servicios. En tiempos de pandemia hemos tenido duelos particulares, ¿no? Vulnerabilidades añadidas por la muerte seca, en soledad, obligada por razones pues, sanitarias, ¿no? Habría mucho que hablar y a mí me dio para escribir también un libro entero. El mundo digital nos está abriendo, como anunciaba antes, a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a darnos cuenta de que en nuestra realidad virtual, vida y muerte no están separadas como en nuestra realidad carnal. En la carnal diríamos, aquí estamos los vivos y los muertos están en el columbario, su colocación física, ¿no? O en el cementerio. En el mundo digital, vivos y muertos conviven en la red, en muchas de las redes que no han establecido cementerios digitales, ¿no? O memoriales digitales o ritos para distinguir vida y muerte. Y ahí hay un mundo de complejidad, como lo hay también pensar en la posibilidad de transmitir o de fotografiar la muerte perinatal. Hay alguna asociación que tiene esto como objetivo de su voluntariado, ¿no? Fotografiar la agonía al final de la vida, los restos de los nacidos muertos, para socializarlos después o para cultivar como recuerdos. Y esto aumenta la complejidad y plantea serios problemas éticos. La imagen que veis es la muerte del funeral de mi superior general con ocasión de que yo estaba en Brasil y falleció. Y ahí veis el cajón abierto y un rito pues con mucha presencia de pastores católicos y cardenales, obispos, sacerdotes. Estaba a su derecha su madre. Bueno, esta ceremonia se transmitió, pero esto que podía representar una cuestión ética, si ayuda o no ayuda a la transmisión, o que podría no levantar ni siquiera ninguna pregunta o sospecha, sí que la levanta después, porque las cosas que se graban y se transmiten pueden ser con mucha facilidad vistas después, con lo cual estos nuevos posibles en el mundo digital y en el mundo de la comunicación online son cuestiones nuevas que no están resueltas y están poco pensadas desde el punto de vista ético. Bueno, digamos que desde el punto de vista ético está poco pensado el duelo en general, en sus múltiples vínculos. Recuerdo que eran 18 los que se me ocurrieron cuando escribí un libro, una parte de un libro titulada Ética y Duelo. No sé si habéis visto esta secuencia de Ahora mismo vuelvo, que es un episodio de una serie en la que se presenta, se encuentra en Netflix. La situación es un fallecimiento súbito de uno de los dos miembros de la pareja, de un matrimonio. Cuando ella está embarazada, muere él por un accidente. Enseguida le ofrecen a ella, en duelo, le ofrecen escribir un email y después comprar otros recursos para continuar la relación digital, virtual, con el ser querido fallecido físicamente, existencialmente, pero reconstruido, entre comillas, a partir del rastro digital, con la combinación pues, de toda la información que vamos dejando por nuestro uso de nuestras conexiones, ¿no? Y ahí se ve lo que puede pasar con las posibilidades de interactuar con el resucitado. Le ponemos todas comillas, ¿no? Con la persona fallecida y vuelta a traer. Estos son cada vez más posibilidades, chatear con el fallecido, reencarnarle en materia, digamos, que se puede tocar y darle tal cantidad de vida que podamos tenerle al lado para hablar con él, decirle que coma, hacer el amor, hablar, pasear, menos sufrir y ser libre, probablemente. Bueno, son posibles añadidos que nos trae la tecnología. Una televisión coreana hizo una experiencia con una mamá, no es ciencia ficción, sino que son datos reales, ¿no? A la que invitó, había muerto su hija, y le invitó a tener una experiencia
los guantes, las gafas, ¿no? En 3 dimensiones, táctil y sensorial, con la hija fallecida. Y ahí queda la experiencia, porque resucitar a la hija y tener un encuentro con ella que se puede pagar con la tecnología, pues lanza tantos aspectos éticos para la vida de la persona en duelo. Bueno, estas son cosas nuevas. Menos nuevas son la costumbre de que ya existen unos sitios más que en otros, de poner códigos QR en las lápidas o en los columbarios para que nos den acceso a algo que programó el fallecido o algo que ha programado, imágenes, sonidos, vídeos, mensajes que ha programado la persona en duelo, links, al fin y al cabo, más o menos públicos o restringidos. Bueno, este ha querido ser hasta aquí una presentación de el fenómeno del duelo, sus diferentes tipos, manifestaciones y los diferentes modelos interpretativos en los estudios. Para vivir sanamente el duelo y acompañar a vivirlo de manera saludable, pues hay que hacer trabajo, decíamos anteriormente, un trabajo, unas tareas. William Borden, en su trabajo actualizado permanentemente, clasificó las tareas en estas 4, que son como muy simplificadoras y ayuda a muchas personas a comprender, ¿no? 1, aceptar la realidad de la pérdida. Segunda tarea, dar expresión a los sentimientos que se producen, no solo la tristeza con las lágrimas. 3, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Y 4, invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Brevemente los comento en unos minutos para dejar tiempo para el... la primera es a la que se refieren todas las tareas después, que es integrar, aceptar el hecho de que la muerte es irreversible, de que el ser humano se muere de verdad. Incluso los contenidos de las creencias religiosas solo son posibles si aceptamos realmente la muerte. También la categoría resurrección tiene lugar si se acepta la muerte, si no, no sería una resurrección y no sería una tarea de Dios, sino que sería un mero trabajo humano, ¿no? Aceptar la realidad de la muerte, superar la negación, aceptar sus implicaciones, comprender que las experiencias, cualquier naturaleza que tengan, de presencia, porque vemos, oímos, sentimos la presencia del fallecido sensorialmente, entre nosotros, alrededor nuestro, todas estas son experiencias que de alguna manera se pueden describir desde el concepto de alucinación, no desde el concepto de aparición, sino desde el concepto de alucinaciones o pseudoalucinaciones vinculadas con el duelo. Desde mi punto de vista, es mejor no vincular estas experiencias, ni siquiera cuando pensemos que hay una supraconciencia separada del ser humano, individual, sino que no vincularlas con las creencias, sino intentar explicarlas desde las mismas ciencias psicológicas. Primero, aceptar la realidad de la pérdida. Segundo, dar curso al compartir los sentimientos, sean cuales sean. Podemos pensar que el sentimiento más universal en la muerte de un ser querido es la tristeza. El más complejo es la culpa irracional, la culpa que nos habita como sentimientos, que nos habita por no haber hecho, por no haber dicho, por habernos sobrepasado en algunas conductas, en algunas palabras. Bueno, sea como sea, sabemos que nombrar los sentimientos empodera a la persona. Incluso la culpa irracional empodera a la persona porque uno se atribuye a sí mismo protagonismo en la muerte de un ser querido con los sentimientos. Liberados de la connotación moral, los sentimientos hay que acompañar a narrarlos, a nombrarlos, a liberar, ¿no? y aprovechar su energía y encauzarla al servicio de los valores de la persona o que la comunidad quiera compartir. Una tercera tarea en este modelo tiene que ver con la adaptación al mundo donde el ser querido ya no está. Ya no usará su computador, su teléfono celular, su dinero, su ropa, su habitación. Ya nada es su, porque el ser querido ha fallecido, ¿no? Y por lo tanto desmontar los lugares, hacer la paz con los espacios, incluso los espacios donde estuvo el cuerpo muerto, el cadáver, ¿no? Asumir las tareas que el ser querido hacía en la familia, en la sociedad, hasta donde son transferibles, son cosas que ayudan en el fondo a la primera, que era aceptar la realidad de la muerte. Y cuarta tarea en este modelo, tienen diferentes implicaciones todas ellas, ¿no? Esta es más de corte
digamos, se entiende más en el contexto psicoanalítico, ¿no? Desplazar la energía libidinosa, nuestra capacidad de invertir afectos, querer a unas personas, invertirla en nuevas relaciones, dado que el ser querido le podemos seguir, fallecido le podemos seguir queriendo, pero ya no está físicamente en nuestras coordenadas. Bueno, es lo que más corregirá Jana Luch, a lo que me refería al principio, diciendo que no es solo desplazamiento de nuestra energía afectiva, emotiva, ¿no? De nuestra capacidad de querer, cuánto aprender a vivir sin el ser querido, dándose permisos y renacer de nuevo, expresión que nos puede resultar también familiar a muchos de nosotros. Y yo hice un trabajo, 2 trabajos con los que concluyo, uno para identificar algunos aspectos que aumentan la vulnerabilidad al duelo complicado. Y nos sorprendió el resultado. Creíamos que era la culpa, en primer lugar, el sentimiento de culpa, y encontramos, en el campo que utilizamos, en la muestra, encontramos que lo que más complica son las herencias, no solo el egoísmo de las posesiones, sino el encuentro con uno mismo, peleándose en la rivalidad fraterna y el resurgir de conflictos no resueltos en nuestro desarrollo evolutivo. En segundo lugar, la culpa, a la que me he referido de diferentes maneras. En tercer lugar, ese mundo de posibles virtuales que tanto pueden contribuir a la negación y a la aceptación, tanto pueden dificultar la aceptación de la muerte de un ser querido. En cuarto lugar, muchos aspectos vinculados con la sexualidad, particularmente en las parejas, pero no solo. No solo se puede perder aquella persona que con el individuo comparte su pasión erótica, su compromiso interpersonal, su fecundidad, sino que hay otros muchos aspectos vinculados, como por ejemplo las costumbres que pueden existir de que la pareja, cuando muere el abuelito o un tío, pues se lleve a los niños a la cama durante un tiempo, el individuo solo cuando ha muerto papá o mamá, y esto puede generar cuestiones, problemas de adaptación, ¿no? De complicación del duelo, simplemente para resolver la cuestión de hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo seguir en esa situación. Y todas las implicaciones económicas que comporta el duelo, no solo por los gastos de la inhumación o de la incineración, sino de todas las implicaciones de proyectos truncados, la casa sin pagar, ingresos disminuidos por la nueva situación. Bueno, yo hice este trabajo de identificar algunas tareas que me parecían más de naturaleza espiritual y hice un trabajo de campo y los agrupé en torno a tareas de naturaleza espiritual vinculadas con el pasado, con el presente y con el futuro. Con el pasado incluí estas que me dijeron que eran importantes y que eran de naturaleza espiritual. Recordar sanamente, con todo lo que esto significa. Agradecer y perdonar, con todo lo que puede contener, que no es objetivo de nuestra profundización ahora. Vinculadas con el presente, cuanto puede celebrarse y ritualizarse individual y comunitariamente. Los ritos, en principio, humanizan, los ritos de duelo también, y permiten socializar la muerte. La cuarta tarea, cuánto tiene que ver con el significado que le damos y con los vínculos con nuestra propia intimidad o con Dios mismo, en el caso de los creyentes. Y quinta tarea, lo que puede esconder la herencia del legado espiritual valórico que nos deja el ser querido, ¿no? Lo que significó nuestro padre, nuestro hermano, y a lo mejor queremos dar vida después de su muerte, favorablemente o que nos lo complica. Y vinculados con el futuro, el dinamismo de la esperanza, que a mí también me ha dado pues para buscar, escudriñar, ¿no? Sus 7 apellidos, así titulé uno de mis trabajos. La esperanza que tiene mucho de presente también, no solo de futuro, y de pasado, de recuerdo del pasado. Y la posibilidad de proyectarse creativamente, solidariamente, de manera resiliente en el contexto del duelo, del que pueden nacer muchos frutos positivos si la persona logra hacer esta tarea consigo mismo y proyectada hacia otros. Bueno, esta ha sido mi reflexión en estos 50 minutos, 45. Es un arte transformar la propia vida, la propia persona, pues en una nueva persona que integre también el sufrir, el haber perdido, ¿no? La muerte de los seres queridos se puede convertir en un tesoro, en una herida,
en una herida, esperemos que no para ensalzar el valor del sufrimiento en sí mismo, pero puede ser una experiencia de trampolín y de resiliencia que a muchas personas les hace nacer de nuevo, además de sufrir tanto como supone pues, la separación definitiva de un ser querido. Hasta aquí, doctora Marieli, mi presentación. Muchas gracias por la atención que he percibido en algunas imágenes de la pantalla. Gracias y me abro al diálogo. Al contrario, doctor, nosotros somos los agradecidos. Creo que su plática, en primer lugar, nos llega de manera personal y aterriza en las experiencias que cada uno de nosotros y en los tiempos en que cada uno de nosotros estamos o hemos vivido estos duelos que usted comentó. Y también creo que fue importante en el sentido de que aquí habemos muchos que tratamos directamente con pacientes o con familiares de pacientes, que como le comentaba al inicio, también estamos próximos a incursionar en el ámbito de los cuidados paliativos y que este tipo de relaciones con la muerte, con el final de la vida, pues van a estar siempre muy presentes. Y en ese sentido, usted nos ha brindado herramientas que me parecen muy pertinentes. Voy simplemente a retomar a modo de síntesis algunas de ellas y por supuesto que tenemos comentarios que sí quisiera darles cabida en este espacio, si usted me lo permite. Pero haciendo una rápida síntesis, creo que el tema de los modelos interpretativos del duelo, valdría la pena revisar ahí la bibliografía de los tipos de duelo que nos ha compartido, desde el anticipado, el duelo ambiguo, el duelo por uno mismo, también las razones por qué se puede llegar a complicar un duelo, que pueden ser porque se retarda el mismo, porque se vuelve crónico, que se vuelve encubierto o enmascarado a modo de una enfermedad, el duelo indecible. Creo que también está presente el duelo patológico, el duelo digital, que es una novedad que quizás muchos de nosotros no conocíamos. A mí me tomó por sorpresa esta parte del cementerio digital y estas identidades digitales que permanecen aún después de que la persona ya falleció. Creo que también pueden ser factores que compliquen el proceso de duelo y habría que tenerlos presentes. Nos mencionó sobre las tareas del duelo que van de la aceptación hasta esta parte de reinventarse y canalizar las propias energías de otra manera, así como de los factores que usted llamó las pulgas del duelo, que por ahí uno de los comentarios precisamente si pudiera elaborar más sobre la palabra pulgas, pero que tienen que ver con los aspectos que igualmente contribuyen a la complicación de un duelo, las herencias, la culpa, la inmortalidad virtual, el aspecto sexual, el aspecto económico, y que sin embargo esto se puede, digamos, subsanar con o con un proceso de sanar la memoria, de ritualizar y compartir el momento presente y sobre todo de cultivar la esperanza, que me parece que además en estos tiempos es un fenómeno que ansiamos todos humanamente. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Bermejo. Vamos a dar pie a algunas de las preguntas que tenemos ya puestas aquí en Zoom. Voy a empezar con Zoom e intercalamos con los comentarios de Facebook. Aquí tenemos a Efraín Pérez que pone el siguiente comentario. ¿Qué tan válido y adecuado puede ser para un proceso de duelo el fotografiarse con el fallecido? Me he topado precisamente en redes sociales con personas que comparten sus fotografías con el fallecido con un pensamiento hacia el mismo. ¿Quiere responder, doctor, o leo todas y después contesta como usted me indique? Adelante con varias. Sí, de acuerdo. Entonces, una segunda intervención la tenemos de parte de Erika Segura, que comenta, en el caso de memorias digitales, en América en América noté un porcentaje muy bajo. ¿A qué lo podemos atribuir? Eh, una tercera de Berta Isabel Arévalo, que dice, ¿cuál es su opinión sobre depositar las cenizas de un ser querido en una cripta si es menos doloroso que ver su sepultura? Y tenemos una, antes de irnos con las preguntas de Facebook y damos oportunidad para que pueda elaborar en estas, doctor, del hermano Luis Gerardo, a quien por cierto le agradezco el contacto con usted, fue nuestro contacto en común. Gracias por ese dato, hermano José. Y él dice, la expresión las pulgas quizá deba ser explicada por estar más vinculada a un contexto a la cultura española que no nos es tan familiar en México. Si quiere, doctor, lo dejamos aquí en lo que revisamos las intervenciones de Facebook. Adelante.
Evidente, empiezo por la última. Las pulgas es una palabra que hemos empezado a usar, la doctora Consuelo Santamaría y yo, no se encuentra en otra literatura. Quiere decir solamente algunos factores que aumentan la vulnerabilidad a la complicación del duelo, como una pulga en un perro que se instala encima y aumenta el malestar porque pica, pues así, además del sufrir del duelo, algunos aspectos, como los que hemos nombrado, se instalan en la vida del doliente y aumentan la vulnerabilidad a la complicación. Podrían llamarse así, y no suelen estar estos siempre reconocidos en la literatura. De atrás para adelante, Berta preguntaba sobre las cenizas y la sepultura. En realidad, no hay una única respuesta porque cada persona debería hacer según el marco legal y según sus deseos, ¿no? Midiendo un poco previamente las consecuencias que puede tener, ¿no? También aquí, por ejemplo, en el contexto del magisterio de la Iglesia Universal, hay indicaciones de 2016 sobre el tratamiento de las cenizas. En principio suele ser, desde el punto de vista psicológico, adaptativo, más correcto aquello que facilite la aceptación y facilita más tener los restos del ser querido en un lugar concreto, sea una parroquia, sea un cementerio, que ayuda a visualizar que los muertos, los restos humanos, están allí, separados, honrados, dignificados, ¿no? También con símbolos. Hay personas que viven problemas no tanto por haber elegido uno u otra opción entre cenizas y sepultura, sino por llevárselas a su casa o repartirlas entre los seres queridos o convertirlas en joyas, como algunas empresas ya ofrecen estas posibilidades, ¿no? Bueno, hay poco mundo digital que ha creado memoriales, encuentros digitales. Ha habido más con ocasión de la pandemia, ¿no? Pero hay muchos, digamos, mundos digitales en los que la muerte no está considerada. Facebook ya hizo sus trabajos algunos, pero uno puede ser, por ejemplo, cliente de una empresa de servicios, como puede ser una aerolínea, ¿no? Y esta aerolínea Aeroméxico, que tomamos con frecuencia, pues no haber previsto la muerte y por lo tanto seguiremos registrados y vivos en un mundo que alguien gestiona, ¿no? Bueno, estas posibilidades están más. También porque tiene un precio incluir la variable muerte y es más sencillo y superficial, pues dar vida que incluir en la vida su límite, que hay que gestionar y también pagar, porque son nuevos aspectos de la programación en el mundo informático, ¿no? Y el asunto de las fotos es complejo para Efraín, ¿no? Es complejo porque yo tengo también, he recibido vídeos, grabaciones de la agonía de personas queridas, ¿no? Pudieron ayudarme al realismo en su momento, a darme cuenta de cómo estaban las cosas, pero sabemos que aquello que se graba y aquello que se fotografía tiene sus posibles posteriores de descontrol, ¿no? En nuestra tradición secular solo se pintaban las muertes célebres o se fotografiaban de personas con tanto impacto social, papas, reyes, líderes, batallas, también para honrar la memoria de las víctimas de la violencia, ¿no? y denunciarla. Hoy día se puede grabar todo, incluso está sin resolver en la mayor parte de los países quién es el dueño de la imagen del muerto, ¿no? Y hasta dónde su uso, y quién es el dueño de la agonía cuando el titular, el sujeto no puede expresar su voluntad para dar permiso o para limitarlo, ¿no? A no ser que lo haya hecho en testamentos, que también se contempla hoy la posibilidad de hacer testamentos digitales, ¿no? Es decir, expresión de voluntades para, para determinar lo que la persona quiere que se haga con nuestra herencia digital, que puede ser mucha y muy variopinta en términos de imagen, en términos de derechos y de incluso monetarios. Bueno, yo en principio creo que es bueno hacerse la pregunta ética. ¿Es bueno o es malo? ¿Hace el bien o el mal? ¿Respeta o falta el respeto, ¿no? Preguntarse creo que es más saludable que vivir ya con todas las respuestas y preguntarse desde el punto de vista ético. En estas décadas yo creo que se ha desarrollado más el estudio del duelo desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista filosófico. Tenemos la antropología del morir, pero menos preguntas, se han hecho menos preguntas, se ha desarrollado menos las implicaciones de todos los posibles que hoy tenemos, ¿no?
Pensemos en la caja negra de la inteligencia artificial, lo que nos puede traer, ¿no? En una supervivencia de los seres queridos y su eventual voluntad creada de nuevo para interactuar. Bueno, es un mundo muy complejo y creo que la clave es hacerse preguntas éticas también sobre estas cuestiones del duelo. Muchas gracias, doctor. Gracias a quienes pusieron sus preguntas. En Facebook tenemos más bien comentarios de felicitaciones, doctor. Posteriormente ya le haremos llegar nosotros la grabación de este evento, pero le comentan que muchas gracias por compartir su sabiduría y compartir este proceso de conocimiento de las etapas del duelo, pero no quisiera cerrar porque tenemos dos intervenciones más, doctor, y con esto ya cerramos, si me permite, dos intervenciones más. La primera de Begoña Fuertes dice, ¿cuánto tiempo se considera un duelo prolongado o complicado? Y la última de Osiris Mario dice, ¿cómo transformar las culpas y las heridas en resiliencia? De igual manera, ¿cómo se vive el duelo del paciente que sabemos que va a morir porque tiene algo terminal a aquel que muere súbitamente? Adelante, doctor. Gracias. Es muy difícil hablar de tiempo. Hay autores que prefieren decir que en 2 años, 3 años podemos haber hecho el trabajo más severo del duelo, más duro, pero hay personas que se les cronifica. Si le preguntamos a una madre cuyo hijo murió hace 5 años que cuánto dura el duelo, nos dirá que morirá con el corazón roto. Es muy complejo. Algunos prefieren hablar de meses, no 6 meses. La mayoría se refiere 2 años o 3 años, pero yo tengo mucho pudor a poner cantidad como para intentar normalizar, ¿no? Porque el tiempo no es el único factor que determina la complicación del duelo. Habría que analizar otros muchos aspectos, ¿no? La intensidad del sufrimiento, el bloqueo en las conductas y cosas pendientes sin resolver, ¿no? Tengamos en cuenta que también a veces con ocasión del duelo por muerte de un ser querido se activan otros problemas no resueltos, como puede ser algo tan severo como haber sido víctima de violencia por parte del fallecido, de agresión, ¿no? El agresor puede ser el muerto, puede ser el padre. El muerto puede ser el que me violó, el que abusó de mí. Y entonces se reactivan en algunas personas cuestiones no resueltas todavía, sufrimientos o heridas no afrontadas. Bueno, en la culpa, para Osiris, yo creo que en la culpa hay que distinguir fundamentalmente en culpa normal y patológica, ¿no? La normal, la sana, es la que es el reflejo de nuestra conciencia de haber transgredido un valor. Bendita culpa, que se sana mediante el perdón, celebrado, ritualizado, pedido, pero cuando hay un muerto, si yo soy la víctima de la culpa del otro o yo soy el culpable de una agresión al que ahora muere, no existe la posibilidad de la reconciliación, con lo cual el perdón irá más porque no se puede hablar con el muerto directamente. Entonces el perdón irá más por la vía del autoperdón o de la celebración del perdón en clave espiritual y religiosa y cultivar el sentimiento de sentirse perdonado en todo caso, ¿no? Cuando la culpa es neurótica, es decir, cuando uno siente culpa de algo que en realidad no ha hecho, ¿no? Aquel que siente culpa de haber matado a su ser querido cuando en realidad murió por causas naturales o accidentes, el fruto del azar, de la casualidad, ¿no? O de la catástrofe natural. La culpa patológica, yo creo que no hay que intentar desmontarla inmediatamente por la vía de la razón. No hay que confrontarla inmediatamente, sino que hay que darle tiempo, interpretarla y ver hasta qué punto la culpa irracional es también un modo que tiene el ser humano de empoderarse. Yo soy alguien, por eso me siento culpable de no haber prevenido la muerte de mi hija, aunque en realidad no pudiera haber hecho nada, ¿no? Bueno, pues esta culpa irracional hay que darle tiempo, interpretarla, escuchar el mensaje que esconde y en su momento pues intentar desmontarla por el peso de la razón y por la vía de la persuasión, pero tienen sus propias metodologías y caminos y tiempos necesarios, y autoridades también que tienen más o menos poder. Sanar la culpa es también el título de un trabajo que hice con un teólogo y un psiquiatra en su tiempo, ¿no? Sanar la culpa más que matar la culpa. Muchas gracias, doctor Bermejo. Gracias nuevamente también a quienes vertieron sus preguntas aquí en este espacio. Pues vamos entrando ya al final de esta cátedra prima de agosto 2024 de la Facultad de Bioética, no sin antes compartir en pantalla un reconocimiento que le haremos llegar al doctor Bermejo a través del correo electrónico.
y que proyecto en estos momentos. Y me permito cederle la palabra al al director de nuestra facultad, el doctor José Alberto Castilla, para que nos haga favor de leer el reconocimiento que le haremos llegar al doctor Bermejo. Con mucho gusto. La Facultad de Bioética otorga el presente reconocimiento al doctor José Carlos Bermejo por su participación en la cátedra prima Comprender y acompañar el duelo en el campo de la salud. Huixquilucan, Estado de México, a 20 de agosto de 2024, firmado por un servidor y por la doctora Marieli de los Ríos Uriarte, coordinadora de investigación de nuestra facultad. Muchas gracias, doctor José Carlos. Un honor haber contado hoy con su presencia. Muchas Gracias. gracias, doctor Castilla. Pues nuevamente, doctor, muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través del Zoom o a través de las redes sociales de nuestra facultad. En cuanto tengamos la grabación lista, se las haremos llegar. Doctor, le mandamos un abrazo allá hasta España y nuestros mejores deseos, esperando evidentemente que continúen los modos de colaboración entre nuestra institución y su centro San Camilo que dirige. Gracias, un abrazo con mucha ternura. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buen día.